El día que descubrí que vivir cerca de mis hijos estaba destruyendo mi vida. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no te pertenece? Yo lo experimenté en carne propia. Permíteme contarte algo que jamás pensé compartir en público, pero que cambió mi existencia por completo. Vivir cerca de mis hijos casi acaba con mi felicidad. Sé que suena duro. Quizás ahora mismo estés pensando, ¿cómo puede este hombre decir algo así? Después de todo, ¿no nos han enseñado siempre que la familia es lo primero? ¿Que los abuelos debemos estar disponibles para nuestros hijos y nietos? Lo que voy a contarte hoy podría sacudir los cimientos de lo que consideras correcto. Pero te pido que me acompañes en este relato, porque lo que descubrirás podría ser la llave que abra la puerta de tu propia libertad. Antes de continuar, déjame aclararte algo. Amo profundamente a mi familia. A mis hijos, a mis nietos. Este no es un mensaje contra el amor familiar. Es una reflexión sobre el amor propio, sobre nuestra identidad y sobre cómo, a veces, las decisiones que tomamos con las mejores intenciones pueden convertirse en trampas invisibles. Hace 5 años, tras jubilarme como profesor de instituto y quedarme viudo, tomé una decisión que parecía perfectamente lógica. Vendí mi casa de toda la vida para mudarme a un apartamento a solo 2 calles de la casa de mi hijo mayor, Carlos. Estarás cerca de nosotros, podrás ver a los nietos a diario, y nosotros estaremos tranquilos sabiendo que estás bien, me dijo. Sonaba idílico, ¿verdad? Y lo fue, al principio. Los primeros meses transcurrieron como un sueño. Desayunos improvisados con los nietos, tardes de parque, cenas familiares casi diarias. Me sentía útil, querido, integrado. La soledad que tanto me había atormentado tras la muerte de mi esposa parecía haberse esfumado. Recuerdo una tarde, preparando tortitas con forma de dinosaurio para mis nietos, mientras ellos reían y aplaudían cada vez que lograba darles la forma correcta. «Abuelo, eres mágico», me dijo mi nieta pequeña. En ese momento, pensé que había tomado la decisión perfecta. Pero como dijo el filósofo Nietzsche, no es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace los matrimonios infelices. Y esto, amigos míos, aplica también a las relaciones entre padres e hijos adultos. Poco a poco, casi sin darme cuenta, mi rutina comenzó a transformarse. Lo que empezó como visitas ocasionales para ayudar con los niños se convirtió en obligaciones diarias. Mi hijo y mi nuera empezaron a dar por sentado que yo estaría disponible para recoger a los niños del colegio. Después, para preparar la merienda. Luego, para quedarse con ellos mientras la pareja salía. «Papá, ¿te importaría quedarte hoy con los niños? Tenemos una cena importante». «Papá, ¿puedes llevar a Lucía al dentista? Nosotros no podemos salir del trabajo». «Papá, ¿nos ayudas con la colada? Estamos desbordados esta semana». ¿Y cómo iba a decir que no? Son mis hijos, mis nietos. Los amo. Quiero ayudarles. Quiero ser parte de sus vidas. Pero un día, mientras preparaba la comida en casa de mi hijo, ya ni siquiera era en mi propia cocina, escuché a mi nuera hablar por teléfono. Sí, la verdad es que tener a mi suegro tan cerca es una bendición. No sé qué haríamos sin él. Sentí una punzada extraña. Por un lado, orgullo. Por otro, algo que no supe identificar. ¿Incomodidad? ¿Resentimiento? ¿Por qué me molestaba ser útil? No fue hasta un domingo, mientras ordenaba los juguetes de mis nietos por tercera vez en el día, cuando me di cuenta, no recordaba la última vez que había leído un libro completo. O que había salido a caminar por el simple placer de hacerlo. O que había quedado con mis amigos de toda la vida para jugar al dominó. Me había convertido en una extensión de la familia de mi hijo. Un recurso disponible 24/7. Un abuelo a tiempo completo. El psicólogo Abraham Maslow dijo una vez, si lo único que tienes es un martillo, tiendes a ver cada problema como un clavo. Me había reducido a mí mismo a una sola función, ser abuelo y padre. Había olvidado que también era Antonio, un hombre con pasiones, intereses y deseos propios. Una mañana, mientras me afeitaba, miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No eran solo las arrugas o el pelo blanco. Era la mirada apagada, la ausencia de esa chispa que siempre me había caracterizado. Y entonces recordé a mi amigo Manolo.
Manolo era un viejo compañero del instituto donde enseñaba. Nos habíamos distanciado tras su jubilación, 3 años antes que la mía. Sabía que él también se había quedado viudo, pero a diferencia de mí, había decidido permanecer en su casa, lejos de sus hijos. «Estás loco», le dije entonces. «¿Cómo vas a vivir solo? ¿Y si te pasa algo? ¿Y tus nietos?» Manolo me miró con una sonrisa tranquila. «Antonio, los quiero con toda mi alma. Pero sigo siendo yo. No quiero convertirme en la sombra de nadie, ni siquiera de las personas que más amo». En aquel momento, no lo entendí. Ahora, frente al espejo, sus palabras resonaban con una claridad dolorosa. Decidí llamarlo. Habían pasado casi 2 años desde nuestra última conversación. «Antonio, qué alegría escucharte. ¿Cómo va esa vida de abuelo a tiempo completo?», me saludó con su habitual entusiasmo. «La verdad, Manolo, no lo sé. Creo que me he perdido por el camino». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, Manolo soltó una risa suave. «Ya te lo dije, cabezota. La familia es como el chocolate, delicioso, pero en exceso puede provocar dolores de cabeza». Quedamos para tomar un café esa misma tarde. Tuve que inventar una excusa para no recoger a mis nietos del colegio. Me sentí culpable, pero también extrañamente liberado. Manolo había cambiado. No físicamente, seguía siendo el mismo hombre delgado y enérgico que recordaba, sino en su actitud. Irradiaba una vitalidad que me resultó casi ofensiva. ¿Cómo podía estar tan bien viviendo solo? «Cuéntame qué has estado haciendo, Manolo», le pedí, genuinamente intrigado. Lo que siguió fue un relato que me dejó boquiabierto. Manolo se había apuntado a clases de bailes de salón. «Soy el rey del tango, Antonio». Había retomado su antigua afición por la fotografía, viajaba con un grupo de jubilados una vez al mes y hasta había empezado a escribir sus memorias. «Pero, ¿y tus hijos? ¿Tus nietos?», pregunté, incapaz de entender cómo podía llevar esa vida tan plena sin orbitar alrededor de su familia. «Los veo todos los domingos», respondió con naturalidad. «Vienen a comer a casa. Les preparo un arroz que se chupan los dedos. A veces, cuando tienen alguna emergencia, me quedo con los niños. Y en vacaciones, me los llevo una semana al pueblo. Pero el resto del tiempo, Antonio, el resto del tiempo es mío. Y te aseguro que lo disfruto tanto que, cuando estoy con ellos, soy un abuelo mucho mejor». Sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. ¿Era posible mantener una relación amorosa con la familia sin sacrificar la propia identidad? «Pero ellos te necesitan», argumenté débilmente. Manolo me miró con seriedad por primera vez. «No, Antonio. Ellos necesitan un padre y un abuelo sano, feliz y equilibrado. No un sirviente a tiempo completo que acaba resentido y agotado. Eso no es amor, es dependencia. Y la dependencia, amigo mío, es tóxica para ambas partes». Me contó entonces sobre un estudio que había leído en una revista de psicología. Según los investigadores, los adultos mayores que mantienen su independencia y un equilibrio entre su vida personal y familiar reportan niveles mucho más altos de satisfacción vital y, sorprendentemente, relaciones familiares más sanas y profundas. «La calidad supera a la cantidad, Antonio», sentenció Manolo. «1 hora de conversación real vale más que un día entero de cuidados obligados». Esa tarde, al regresar a mi apartamento, me senté en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, me permití escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué quería yo realmente? ¿Había sacrificado mi identidad en el altar de las expectativas familiares? Recordé mis pasiones olvidadas, la literatura, especialmente la poesía de Miguel Hernández, las caminatas por la montaña que tanto disfrutaba, el ajedrez, donde había llegado a competir a nivel regional, la cocina experimental que tanto me gustaba practicar antes de que mi dieta se adaptara a los gustos infantiles de mis nietos. Y entonces, como si una compuerta se hubiera abierto, las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Me había traicionado a mí mismo en nombre del amor. El filósofo Fromm escribió que el amor maduro dice: «Te necesito porque te amo, no te amo porque te necesito». ¿Era amor lo que yo sentía, o una necesidad disfrazada de afecto?
¿Era realmente por el bien de mis hijos y nietos, o era miedo a enfrentarme a mi propia soledad? 2 días después, tras muchas reflexiones, invité a mi hijo y a mi nuera a cenar en mi apartamento. Había preparado una tortilla de patatas, mi especialidad. Cuando, tras los postres, les comuniqué mi decisión de reestructurar mi relación con ellos, sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. «Pero papá, ¿qué vamos a hacer sin ti?», protestó mi hijo. «¿Es que ya no quieres estar con los niños?», añadió mi nuera, con un tono que oscilaba entre la preocupación y el reproche. Les expliqué, con toda la calma que pude reunir, que los amaba profundamente. Que ser abuelo era uno de los mayores regalos de mi vida. Pero que necesitaba recuperar mi espacio, mis aficiones, mi identidad. «No es que no quiera estar con vosotros», les dije. «Es que quiero estar de una manera distinta. Quiero ser más que un recurso logístico. Quiero ser una presencia significativa». Les propuse un nuevo acuerdo: cuidaría de los niños 2 tardes fijas a la semana. Comeríamos juntos todos los domingos, alternando entre su casa y la mía. Y estaría disponible para emergencias reales, por supuesto. Pero el resto del tiempo sería para mí. «Es como en los aviones», les expliqué. «Primero hay que ponerse la mascarilla de oxígeno uno mismo, antes de ayudar a los demás. Si yo no respiro bien, ¿cómo puedo cuidar adecuadamente de los que amo?». La conversación no fue fácil. Hubo resistencia, incluso alguna lágrima. Pero finalmente, creo que entendieron. O al menos, aceptaron. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo llamadas de emergencia que no lo eran tanto. Intentos de culpabilizarme. Mi propia tendencia a ceder. Pero me mantuve firme. Una mañana, me inscribí en un taller de escritura creativa en el Centro Cultural del barrio. Otra tarde, recuperé mi vieja afición por el ajedrez, uniéndome al club local. Comencé a caminar diariamente por el parque, redescubriendo el placer del ejercicio y la naturaleza. Y lo más importante, comencé a construir mi propia red social, más allá de mi familia. Hice nuevos amigos, personas que me veían como Antonio, no como el abuelo de o el padre de. El cambio más sorprendente, sin embargo, fue en mi relación con mis nietos. Las 2 tardes semanales que ahora pasábamos juntos se convirtieron en momentos mágicos. Ya no era el abuelo cansado y a veces irritable que los recogía del colegio por obligación. Ahora era el abuelo que planeaba aventuras, que inventaba juegos, que tenía energía e ilusión. «Abuelo, ahora eres más divertido», me dijo un día mi nieta, con esa brutal sinceridad infantil. Y tenía razón. Era más divertido porque estaba más vivo. Mi hijo y mi nuera también notaron el cambio. Una noche, después de una cena familiar, mi hijo me acompañó hasta la puerta. «Papá», me dijo, con una mano en mi hombro, «nunca te había visto tan bien. Nos costó entenderlo, pero ahora veo que tenías razón». Esas palabras fueron como un bálsamo para mí. La validación de que mi decisión, aunque difícil, había sido la correcta. El psicólogo Viktor Frankl dijo una vez: «La última de las libertades humanas es elegir la actitud de uno ante cualquier circunstancia». Yo había elegido la autonomía sobre la dependencia, el equilibrio sobre el sacrificio total. Y esa elección estaba dando frutos para todos. Hoy, 3 años después de aquella conversación con Manolo, puedo decir que soy un hombre feliz. Un hombre pleno. Sigo siendo un padre y un abuelo presente y amoroso, pero también soy Antonio, con mis pasiones, mis espacios, mis silencios. La vejez no tiene por qué ser una etapa de renuncia y sacrificio. Puede ser, debe ser, una etapa de plenitud, de redescubrimiento, de nuevos comienzos. Quizás ahora mismo estés en una situación similar a la que yo viví. Tal vez te sientes atrapado en una dinámica familiar que te consume, que te resta más de lo que te aporta. Si es así, quiero decirte algo importante: dar un paso atrás no significa amar menos. A veces, significa amar mejor. Amar desde la libertad, no desde la obligación. Como me dijo una vez una sabia mujer en mi grupo de escritura, las raíces de un árbol son esenciales, pero si están demasiado apretadas, el árbol no puede crecer. Tú mereces crecer, florecer, dar frutos. No importa la edad que tengas. No importa lo que los demás esperen de ti.
Lo que importa es lo que tú quieres para esta etapa de tu vida, que puede ser, te lo aseguro, una de las más ricas y plenas. Recientemente leí a la escritora Mary Oliver, quien formuló una pregunta que me parece fundamental. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Esa pregunta resuena en mí cada mañana cuando me despierto. Ya no tengo la eternidad por delante, lo sé. Pero tengo hoy. Tengo ahora. Y he decidido que este tiempo es demasiado valioso para vivirlo exclusivamente en función de las necesidades de otros, incluso de aquellos a quienes más amo. Ahora, permíteme compartir contigo algunas reflexiones prácticas que he ido recogiendo en este camino de redescubrimiento personal. Pequeños consejos que quizás te ayuden si te encuentras en una encrucijada similar. Primero, comienza con pequeños pasos. No es necesario, ni recomendable, hacer cambios drásticos de un día para otro. En mi caso, empecé simplemente reservando una tarde a la semana para mí. Una tarde sagrada, inamovible. Fue mi primer acto de autoafirmación. Segundo, comunica claramente tus necesidades. Las personas que te quieren no pueden respetar límites que desconocen. Habla desde el corazón, sin reproches, explicando cómo te sientes y qué necesitas para estar mejor. Tercero, prepárate para la resistencia. Es natural. Las dinámicas familiares tienden a perpetuarse, y cualquier cambio será inicialmente percibido como una amenaza. No te desanimes. Con el tiempo, si mantienes una actitud amorosa pero firme, la nueva normalidad se establecerá. Cuarto, busca aliados. En mi caso, fue Manolo, pero también encontré apoyo en mi grupo de escritura, en mi profesor de ajedrez, en nuevos amigos que validaron mi derecho a tener vida propia. Rodearte de personas que entienden y respaldan tu proceso es fundamental. Quinto, trabaja en tu culpa. La culpa, esa fiel compañera de los padres y abuelos que deciden priorizar ocasionalmente sus propias necesidades. Reconócela cuando aparezca, pero no dejes que te paralice. Recuerda, no estás abandonando a nadie. Estás cuidando de ti para poder cuidar mejor de los demás. Sexto, redescubre tus pasiones olvidadas. ¿Qué te hacía vibrar antes de que las responsabilidades familiares ocuparan todo tu tiempo? ¿La música? ¿La pintura? ¿Los viajes? ¿La jardinería? Recupera esas actividades que nutren tu alma. No es un lujo, es una necesidad. Séptimo, aprende a disfrutar de la soledad. Muchos de nosotros hemos crecido temiendo estar solos, como si fuera una condena. Pero la soledad elegida puede ser un espacio de crecimiento, de conexión con uno mismo, de paz interior. Cultívala con la misma dedicación con la que cultivarías una amistad valiosa. Permíteme contarte una anécdota que ilustra perfectamente cómo estos cambios pueden transformar no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones familiares. El verano pasado, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo, un viaje en solitario. Elegí la costa norte, con sus acantilados imponentes y sus pueblos marineros llenos de encanto. Una semana para mí, para caminar sin rumbo fijo, para leer frente al mar, para conversar con desconocidos si me apetecía, o para guardar silencio si así lo prefería. Cuando anuncié mi plan en una comida familiar, mi hijo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Solo, papá? ¿A tu edad? Tuve que contener una sonrisa. A mi edad tenía más vitalidad que muchos jóvenes que conozco, precisamente porque había recuperado el timón de mi vida. Sí, solo, respondí con calma. Es algo que siempre he querido hacer. Mi nieto mayor, que entonces tenía 9 años, me miró con ojos brillantes. ¿Puedo ir contigo, abuelo? Por un momento, sentí la tentación de ceder. ¿No sería más bonito compartir esa experiencia? Pero entonces recordé el propósito de mi viaje, conectar conmigo mismo, con mis pensamientos, con mi ritmo. Este viaje es solo para mí, cariño, le expliqué. Pero te prometo que cuando regrese, tú y yo haremos una excursión especial juntos. Tú elegirás el destino. Para mi sorpresa, aceptó sin protestar. Y mi hijo, tras un momento de reflexión, añadió: me parece una idea estupenda, papá. Te lo has ganado. Ese viaje fue uno de los momentos más transformadores de mi vida reciente.
No por las vistas impresionantes, que las hubo, ni por las personas interesantes que conocí, que fueron muchas, sino por el reencuentro conmigo mismo. Con ese Antonio que había quedado relegado bajo capas y capas de roles y responsabilidades. Lo más hermoso, sin embargo, ocurrió a mi regreso. Mi familia me recibió con una pequeña fiesta sorpresa. Habían preparado un álbum para que pegara las fotos de mi viaje, y cada uno había escrito un mensaje en sus páginas. El de mi hijo decía: gracias por enseñarnos que nunca es tarde para perseguir sueños propios. Lloré al leerlo. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. Mi acto de amor propio se había convertido, inesperadamente, en una lección valiosa para las generaciones más jóvenes. Esa es quizás la enseñanza más importante que quiero compartir contigo hoy. Cuando nos atrevemos a honrar nuestra verdad, a vivir desde la autenticidad, no solo nos beneficiamos nosotros. Establecemos un precedente, un ejemplo para aquellos que nos siguen. Mis nietos están creciendo con un modelo diferente de lo que significa ser mayor. No me ven como un apéndice de su vida, disponible a tiempo completo para satisfacer sus necesidades, sino como un ser humano completo, con deseos, proyectos e identidad propia. Y eso, amigos míos, es un regalo mucho más valioso que cualquier sacrificio que pudiera hacer por ellos. Porque, como dijo la poetisa Rupi Kaur, ¿cómo podrías dar agua de tu pozo cuando el pozo está seco? Ahora, permíteme abordar algunas de las objeciones que quizás estén surgiendo en tu mente mientras me escuchas. Pero mis hijos realmente me necesitan. No tienen con quién dejar a los niños. Lo entiendo. Las circunstancias económicas y laborales de muchas familias jóvenes son complicadas. Pero hay una diferencia entre ayudar desde la elección consciente y convertirse en un recurso dado por sentado. En mi caso, no dejé de cuidar a mis nietos. Simplemente establecí límites claros y horarios concretos, pasando de una disponibilidad ilimitada a un compromiso definido y manejable. Temo que si pongo límites, la relación con mis hijos se deteriore. Es un temor comprensible, pero piensa en esto. ¿Qué tipo de relación estás cultivando ahora? ¿Una basada en el amor libre y genuino, o una sustentada en la dependencia y, posiblemente, el resentimiento oculto? Las relaciones más sanas son aquellas donde ambas partes se respetan mutuamente. Si expresas tus necesidades con amor y claridad, una relación verdaderamente valiosa no solo sobrevivirá al cambio, sino que se fortalecerá. No sé qué haría con tanto tiempo para mí. Hace tanto que no pienso en mis propios intereses. Este es quizás el obstáculo más común. Cuando llevamos años subordinando nuestras necesidades a las de los demás, podemos perder conexión con nuestros deseos auténticos. La buena noticia es que siempre podemos redescubrirnos. Es un proceso, claro está. Al principio, puede resultar incómodo, incluso angustioso. Pero date permiso para explorar, para probar cosas nuevas, para recordar viejas pasiones o descubrir otras nuevas. La vida, a cualquier edad, está llena de posibilidades. Me siento egoísta priorizando mis necesidades. ¿El fantasma del egoísmo? ¿Sabes? Existe una gran diferencia entre ser egoísta y practicar el autocuidado. El egoísmo implica satisfacer tus necesidades a expensas de otros. El autocuidado, en cambio, consiste en atender tus necesidades para poder estar presente de manera más plena y auténtica en tus relaciones. Como me dijo una vez una terapeuta, el autocuidado es como respirar. Si no respiras, eventualmente no tendrás aire que ofrecer a nadie más. Ya estoy mayor para cambiar. Nunca, y repito, nunca es tarde para honrar tu verdad. La edad no es un impedimento para el crecimiento personal. De hecho, nuestros años nos han dotado de una sabiduría y una perspectiva que los más jóvenes aún no poseen. ¿Qué mejor momento que este, con la experiencia acumulada y potencialmente menos responsabilidades laborales, para dedicarte a tu florecimiento personal? Recuerdo a una mujer de mi grupo de escritura, Elena, que comenzó a estudiar pintura a los 78 años. Siempre quise ser pintora, me confesó un día, pero la vida tenía otros planes para mí. 3 años después, realizó su primera exposición. Pequeña, en un café local, pero una exposición al fin y al cabo.
El brillo en sus ojos mientras explicaba sus cuadros a los visitantes es algo que nunca olvidaré. A medida que mi viaje de redescubrimiento personal avanzaba, comencé a notar cambios sutiles pero profundos en diversos aspectos de mi vida. Mi salud física mejoró notablemente. Los dolores de espalda crónicos que atribuía a la edad disminuyeron cuando comencé a caminar regularmente y a practicar tai chi en el parque. El insomnio que me perseguía desde la muerte de mi esposa se fue atenuando a medida que mi mente encontraba más paz y menos preocupaciones. Incluso mis niveles de energía aumentaron, algo que atribuyo no solo a la actividad física, sino al entusiasmo renovado por la vida. Mi estado emocional también experimentó una transformación. La irritabilidad que a veces sentía, y que, desafortunadamente, en ocasiones dirigía hacia mis nietos cuando el cansancio me superaba, dio paso a una serenidad interior que no experimentaba desde hacía años. Las pequeñas frustraciones cotidianas dejaron de afectarme tanto. Desarrollé una capacidad renovada para disfrutar del momento presente, para saborear las pequeñas alegrías que antes pasaban desapercibidas. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en mi vida social. De ser básicamente el abuelo de o el padre de, pasé a ser Antonio, un hombre con intereses propios, opiniones, pasiones. Mi círculo social se expandió más allá del ámbito familiar. Hice nuevos amigos en el taller de escritura, en el club de ajedrez, en las clases de tai chi. Amistades basadas no en la historia compartida o en los lazos de sangre, sino en afinidades e intereses comunes. Incluso mi relación con Manolo, ese amigo que me había mostrado un camino alternativo, se profundizó. Ya no éramos solo dos viejos colegas recordando tiempos pasados. Éramos dos hombres en pleno proceso de reinvención, compartiendo descubrimientos, desafíos, alegrías. Un día, Manolo me invitó a acompañarlo en uno de sus viajes mensuales con el grupo de jubilados. El destino era una pequeña ciudad costera conocida por su festival de jazz. No sé, Manolo, dudé. El jazz nunca ha sido lo mío. No se trata del jazz, Antonio, respondió él, con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Se trata de ampliar horizontes. De probar cosas nuevas. De romper la rutina. Acepté, más por complacerlo que por verdadero interés. Y, para mi sorpresa, fue uno de los fines de semana más memorables de mi vida reciente. No tanto por la música, aunque descubrí que el jazz en vivo tenía un encanto que nunca había apreciado en los discos, sino por la experiencia de viajar con un grupo de personas de mi edad, todas con historias fascinantes que contar, todas en su propio proceso de redescubrimiento. Durante una de las pausas entre conciertos, sentados en la terraza de un café junto al mar, una mujer del grupo, Pilar, compartió algo que me impactó. «Sabéis», dijo, mientras revolvía distraídamente su café, «lo que más lamento no es envejecer. Es haber pasado tanto tiempo preocupándome por lo que los demás esperaban de mí, que olvidé preocuparme por lo que yo esperaba de mí misma». Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántos de nosotros, especialmente de nuestra generación, fuimos educados para priorizar las expectativas externas, ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo? Y en ese afán por cumplir roles, por encajar en moldes predefinidos, perdimos conexión con nuestros anhelos más íntimos. A nuestro regreso del viaje, decidí hacer algo que llevaba tiempo contemplando, comencé a escribir mis memorias. No con la pretensión de publicarlas, sino como un ejercicio de introspección, de reencuentro con mi historia desde una nueva perspectiva. El proceso fue revelador. Al revisitar mi vida, desde mi infancia en un pequeño pueblo hasta el presente, comencé a identificar patrones, decisiones que tomé no porque realmente las deseara, sino porque era lo que se esperaba. Momentos en los que silencié mi voz interior para complacer a otros. Ocasiones en las que renuncié a sueños propios en nombre de responsabilidades familiares. No sentí amargura al reconocerlo. Al contrario. Como dijo el psicólogo Carl Jung, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Aceptar que mi vida, como la de tantos otros, había estado condicionada por expectativas externas no significa negar el amor y el compromiso que sentí hacia mi familia. Significa simplemente reconocer que, junto a ese amor, existía también una presión social, unos mandatos invisibles que acaté sin cuestionar.
Ernas no significa negar el amor y el compromiso que sentí hacia mi familia. Significa simplemente reconocer que, junto a ese amor, existía también una presión social, unos mandatos invisibles que acaté sin cuestionar. Escribir mis memorias me permitió, paradójicamente, no solo mirar hacia atrás, sino también proyectarme hacia adelante. ¿Qué quería hacer con el tiempo que me quedaba? ¿Qué sueños postergados merecían ser rescatados? ¿Qué valores quería priorizar en esta etapa de mi vida? Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías para incluir en mis memorias, encontré una de mi juventud que me dejó pensativo. En ella aparecía yo, con apenas 20 años, tocando la guitarra en una pequeña fiesta. Había olvidado por completo esa faceta mía. La música, especialmente la guitarra, había sido una pasión que abandoné cuando las responsabilidades reales comenzaron a acumularse. Impulsado por un repentino arrebato de nostalgia, saqué del armario mi vieja guitarra, guardada allí durante décadas. Estaba desafinada, con las cuerdas oxidadas, pero aún funcional. Pasé horas intentando recordar acordes, melodías, canciones que alguna vez tuve en la punta de los dedos. Fue frustrante al principio. Mis dedos, ahora algo artríticos, no respondían con la agilidad de antaño. Pero había algo profundamente satisfactorio en ese reencuentro con una parte olvidada de mí mismo. Una semana después, me inscribí en clases de guitarra para adultos. El profesor, un joven músico de unos 30 años, no ocultó su sorpresa cuando me vio entrar al aula. No esperaba alumnos de su generación, admitió con franqueza. Lejos de ofenderme, su comentario me divirtió. He venido a romper estereotipos, respondí con una sonrisa. Y a recordar cómo demonios se toca un la menor. Las clases se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más esperados de mi semana. No solo por el placer de redescubrir la música, sino por la dinámica que se creó en ese grupo tan heterogéneo, un adolescente con aspiraciones de rockero, una mujer de mediana edad que comenzaba de cero, un oficinista que buscaba un escape a su rutina, y yo, el viejo profesor jubilado que volvía a sus raíces. Un día, tras la clase, el joven profesor se acercó a mí. Antonio, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué te motivó a retomar la guitarra a tu edad? Su pregunta, aunque formulada con respeto, revelaba ese asombro que los jóvenes suelen mostrar cuando los mayores nos salimos del guión preestablecido. Le conté entonces mi historia. Mi proceso de recuperar espacios propios, de redescubrirme más allá de mis roles familiares. Le hablé de la sensación de libertad que experimentaba ahora, del derecho a perseguir mis propios intereses sin sentir que estaba fallando a nadie. Me escuchó con una atención que me conmovió. Cuando terminé, permaneció en silencio unos instantes, procesando lo que acababa de escuchar. «Sabes», me dijo finalmente, «mi abuelo vive con mis padres. Es un hombre maravilloso, pero últimamente lo noto, no sé, como apagado. Creo que voy a compartir tu historia con él, si no te importa». «Por supuesto», respondí. «Dile que nunca es tarde para reencontrarse con uno mismo». Ese pequeño intercambio me hizo comprender algo importante: mi experiencia no era solo mía. Mi historia podía resonar en otros, servir de inspiración, quizás incluso de permiso para aquellos que, como yo, sentían la necesidad de un cambio pero no se atrevían a dar el primer paso. Comencé a compartir más abiertamente mi proceso con otras personas de mi edad. No para convencerlos de que siguieran mi camino, cada uno debe encontrar el suyo, sino para abrir la posibilidad, para cuestionar esas narrativas limitantes sobre lo que significa envejecer. En una de nuestras reuniones dominicales, mi hija menor, Laura, quien vive en otra ciudad y me visita una vez al mes, observó con curiosidad los cambios en mi relación con mi hijo Carlos y su familia. «Papá», me dijo cuando nos quedamos solos, «estás diferente con ellos. Más, no sé cómo explicarlo, más tú mismo». Su observación me tomó por sorpresa. No había sido consciente de ese cambio sutil en mi comportamiento. Pero tenía razón. Ya no actuaba desde la necesidad de complacer, de ser el abuelo perfecto. Interactuaba desde un lugar más auténtico, más libre. «Es curioso», le respondí, «pero creo que ahora soy mejor padre y mejor abuelo precisamente porque ya no intento serlo a toda costa». Laura sonrió con una mezcla de asombro y admiración.
Me alegra verte así, papá. Y si te soy sincera, me da un poco de envidia. Yo a veces siento que mi vida solo gira en torno a los niños y al trabajo. Es como si hubiera olvidado quién soy más allá de eso. Su confesión abrió una puerta entre nosotros. Una conversación profunda sobre identidad, roles, expectativas. Sobre cómo, a veces, nos perdemos en el camino, atrapados en las etiquetas que nosotros mismos o los demás nos ponen. No tienes que esperar a estar jubilada para encontrar espacios propios, le dije. Quizás sean pequeños al principio, pero vitales. Un curso, una hora de lectura ininterrumpida, una salida con amigas, lo que te conecte contigo misma. Vi en sus ojos el brillo del reconocimiento, como si algo que ya sabía en su interior hubiera sido finalmente validado. Gracias, papá, me dijo, apretando mi mano. Es exactamente lo que necesitaba escuchar. Ese momento con Laura reforzó mi convicción. Al recuperar mi autenticidad, no solo me estaba beneficiando a mí mismo, sino que estaba creando ondas expansivas que llegaban a mis seres queridos, ofreciéndoles también a ellos la posibilidad de una relación más plena consigo mismos. Mientras los meses pasaban, mi nueva forma de vida se consolidaba. La inicial resistencia de mi hijo y mi nuera había dado paso a un respeto genuino por mis decisiones. Mis nietos, lejos de sentirse abandonados, disfrutaban de un abuelo más presente emocionalmente, más enfocado, más feliz. Un día, mi nieta mediana, Clara, me sorprendió con una pregunta inesperada mientras caminábamos por el parque. Abuelo, ¿por qué ahora tienes tus propios amigos? Antes solo estabas con nosotros. Su observación, tan inocente y certera a la vez, me conmovió. Los niños, con su extraordinaria capacidad para ver lo esencial, había notado el cambio fundamental en mi vida. Ya no era simplemente una extensión de su familia, sino un individuo con conexiones propias. Porque todos necesitamos amigos de nuestra edad, cariño, le expliqué. Personas que entienden nuestras experiencias, que comparten nuestros recuerdos, que nos ayudan a crecer. ¿Los abuelos también crecen?, preguntó, genuinamente intrigada. Especialmente los abuelos, respondí con una sonrisa. Crecemos cada día, de maneras diferentes a cuando éramos jóvenes, pero igualmente importantes. Su siguiente pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Y eres más feliz ahora, abuelo? Era una pregunta compleja, pero merecía una respuesta honesta. Sí, Clara, soy más feliz. No porque os quiera menos, sino porque he aprendido a quererme también a mí mismo. Y cuando nos queremos a nosotros mismos, podemos querer mejor a los demás. Asintió con esa gravedad que a veces muestran los niños cuando procesan una idea importante. Luego, con la volubilidad propia de su edad, cambió de tema y comenzó a hablarme de su nueva compañera de clase. Pero esa breve conversación se quedó conmigo. ¿Eres más feliz ahora? Qué pregunta tan aparentemente simple, sin embargo, tan profunda. Sí, era más feliz. No con esa felicidad efervescente y a veces ilusoria de la juventud, sino con una felicidad más serena, más consciente. Una felicidad que incluía momentos de tristeza, de nostalgia, de dolor incluso, pero que no dependía exclusivamente de circunstancias externas o del cumplimiento de expectativas ajenas. Era la felicidad de estar en paz con quien soy, con mis decisiones, con mi camino. La felicidad de sentirme autor de mi propia historia, no simplemente un personaje secundario en la vida de otros. Un sábado por la mañana, mientras disfrutaba de mi café en la pequeña terraza de mi apartamento, recibí una llamada inesperada de Sofía, mi nuera. Antonio, me dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa? Algo en su tono me alertó. Claro, Sofía. ¿Está todo bien? ¿Los niños están bien? Sí, todos están bien, me tranquilizó. Es otra cosa. Una hora después, Sofía estaba sentada frente a mí, con las manos aferradas a una taza de té que apenas había probado. Parecía nerviosa, casi vulnerable, una faceta suya que rara vez mostraba. Antonio, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quiero pedirte perdón. Su disculpa me tomó por sorpresa. ¿Perdón? ¿Por qué, Sofía? Por cómo reaccioné cuando decidiste cambiar las cosas.
Cuando empezaste a poner límites. Me sentí abandonada, traicionada incluso. Y me comporté de forma egoísta. Ahora me doy cuenta. No supe qué responder. Nunca esperé este tipo de conversación con mi nuera, una mujer práctica, poco dada a expresiones emocionales. No hace falta que te disculpes, le dije finalmente. Entiendo que no fue fácil para vosotros. El cambio nunca lo es. No, Antonio, insistió ella. Sí hace falta. Porque ahora entiendo lo que estabas haciendo. No se trataba de alejarte de nosotros. Se trataba de encontrarte a ti mismo. Hizo una pausa, como reuniendo valor para lo que venía a continuación. Y la verdad es que me has inspirado, continuó. Ver cómo has florecido en este último año, cómo has encontrado nuevas pasiones, nuevas amistades, me ha hecho cuestionar mi propia vida. Me contó entonces que había decidido retomar sus estudios de diseño gráfico, una carrera que abandonó cuando nacieron los niños. Que había hablado con Carlos sobre reorganizar sus responsabilidades familiares para que ambos tuvieran espacio para sus proyectos personales. Y todo empezó contigo, Antonio. Con tu valor para cambiar las cosas. Para decir, esta es mi vida y merezco vivirla plenamente. No sabes cuánto te admiro por eso. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca imaginé que mi búsqueda personal pudiera tener ese efecto en los demás, especialmente en alguien como Sofía, a quien siempre había visto como una mujer fuerte y decidida. Todos merecemos una vida plena, Sofía, le dije, apretando su mano con afecto. A cualquier edad, en cualquier circunstancia. Y me alegra enormemente que estés retomando tus estudios. Serás una diseñadora extraordinaria. Cuando se marchó, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. Sobre cómo nuestras acciones pueden inspirar cambios que jamás habríamos anticipado. Sobre la capacidad humana para crecer, para evolucionar, para reinventarse. Pensé también en todos aquellos que, como yo, sienten el llamado a una vida más auténtica pero temen dar el primer paso. En los padres y abuelos que se han perdido en sus roles, olvidando que son, ante todo, seres humanos completos con derecho a perseguir sus propios sueños. Y pensé en ti, que estás leyendo estas palabras ahora. Quizás te hayas sentido identificado con mi historia. Quizás estés en ese punto crucial donde sabes que algo debe cambiar, pero el miedo a las consecuencias, a herir a los que amas, te mantiene atrapado en patrones que ya no te sirven. Quiero decirte algo importante, mereces una vida plena. Mereces honrar tus necesidades, tus deseos, tu esencia. Y hacerlo no te convierte en una persona egoísta, sino en un ser humano íntegro. El amor verdadero, el amor maduro, no se basa en la dependencia o en el sacrificio perpetuo. Se basa en el respeto mutuo, en la libertad, en el reconocimiento de la individualidad del otro. Como me dijo una vez mi amigo Manolo, la mayor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos y nietos no son nuestros sacrificios, sino nuestra plenitud. Para que ellos, a su vez, se sientan con derecho a buscar la suya. Es un camino que requiere coraje, sí. Que implica momentos de incertidumbre, de resistencia externa e interna. Pero te aseguro que cada paso vale la pena. Que al otro lado de ese miedo inicial te espera una versión más auténtica y plena de ti mismo. No se trata de abandonar a tu familia, ni de negar tus responsabilidades. Se trata de encontrar un equilibrio donde todos puedan florecer. Donde el amor no sea una cadena, sino un espacio de crecimiento mutuo. Hace unas semanas, durante una sobremesa familiar, mi nieto pequeño, Pablo, hizo una observación que me llegó al alma. Abuelo, me dijo mientras yo tocaba la guitarra para la familia, algo que se había convertido en una tradición en nuestras reuniones. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. ¿Como yo?, pregunté, genuinamente sorprendido. ¿Por qué, cariño? Porque haces cosas divertidas, respondió con esa sencillez infantil que va directa al corazón de las cosas. Y porque siempre estás sonriendo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el legado que realmente dejamos a las generaciones futuras. No son solo los bienes materiales, ni siquiera principalmente los consejos explícitos. Es el ejemplo vivo de cómo elegimos vivir. De cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.
de cómo enfrentamos los desafíos y aprovechamos las oportunidades. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo a mis nietos con mi forma de vivir? ¿Que la vejez es una época de renuncia y sacrificio? ¿O que es una etapa más de crecimiento, de descubrimiento, de alegría? La respuesta de Pablo me dio esperanzas. Tal vez, sin proponérmelo conscientemente, estaba sembrando en él la semilla de una vejez diferente. Una vejez vibrante, autónoma, plena. Mientras escribo estas palabras, sentado en mi pequeño estudio con la guitarra descansando a mi lado y el manuscrito de mis memorias sobre el escritorio, siento una inmensa gratitud. Por la vida que he vivido, con sus luces y sombras. Por la familia que me ha acompañado en este viaje. Por los amigos nuevos y antiguos que enriquecen mis días. Pero sobre todo, siento gratitud hacia mí mismo. Hacia ese Antonio que, a sus 70 años, tuvo el valor de escuchar su voz interior y seguirla, a pesar del miedo y las dudas. Ese Antonio que decidió que nunca es tarde para ser auténtico, para honrar tus necesidades, para vivir con plenitud. Y si hay un mensaje final que quisiera dejarte, es este: tú también puedes. No importa tu edad, tus circunstancias, tu historia previa. Siempre hay espacio para reconectar con tu esencia, para dar un nuevo rumbo a tu vida, para encontrar ese equilibrio entre dar y recibir, entre amar a otros y amarte a ti mismo. El camino no será siempre fácil, pero te aseguro que cada paso, cada pequeña decisión en dirección a tu autenticidad, te llevará a un lugar de mayor paz y plenitud. Como dijo una vez la escritora George Eliot, nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. Yo añadiría, nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres, en el fondo de tu ser. Te invito a comenzar hoy mismo. Con un pequeño paso, una pequeña decisión que honre tus necesidades. Quizás es reservarte una hora al día para leer o para caminar en soledad. Quizás es retomar esa vieja afición que abandonaste. Quizás es simplemente permitirte decir no cuando sientes que tus límites están siendo sobrepasados. Sea lo que sea, recuerda, lo haces no solo por ti, sino también por aquellos a quienes amas. Porque cuando vivimos desde nuestra verdad, desde nuestra plenitud, nos convertimos en faros para los demás. En ejemplos vivos de que es posible, a cualquier edad, reclamar nuestra propia vida. Y no estás solo en este camino. Somos muchos los que estamos redescubriendo la alegría de envejecer desde la autenticidad, de amar desde la libertad, de vivir en armonía con nuestra esencia más profunda. Me encantaría conocer tu historia. Tus desafíos, tus logros, tus reflexiones sobre este viaje. Porque es compartiendo nuestras experiencias como crecemos juntos, como nos inspiramos mutuamente, como creamos un nuevo paradigma de lo que significa envejecer en plenitud. Así que, si este relato ha resonado en ti, si has encontrado algo de tu propia historia reflejada en la mía, te animo a compartirlo en los comentarios. Tu voz importa. Tu experiencia puede ser la luz que ilumine el camino de otros que, como tú, buscan una forma más auténtica de transitar por esta etapa de la vida. Y si aún no te has atrevido a dar ese primer paso hacia tu propia libertad, quizás hoy sea el día. Recuerda, el tiempo pasa inexorablemente. La pregunta es, ¿cómo quieres vivirlo? ¿Como espectador de la vida de otros o como protagonista de tu propia historia? La respuesta, amigo mío, está en tus manos. Y confío en que, sea cual sea tu decisión, encontrarás el camino hacia esa plenitud que todos merecemos, sin importar la edad o las circunstancias. Gracias por acompañarme en este viaje de palabras. Espero que, de alguna manera, haya plantado una semilla en tu corazón. Una semilla de posibilidad, de esperanza, de renovación. Te deseo un camino lleno de descubrimientos, de alegrías inesperadas, de auténtica plenitud. Y recuerda, nunca es tarde para reclamar tu vida, para honrar tu esencia, para ser plenamente quien eres. Si este relato ha tocado algo en ti, no dudes en suscribirte a este canal donde comparto más reflexiones sobre cómo vivir esta etapa de la vida con autenticidad y alegría. Déjame un comentario contándome tu experiencia o tus pensamientos sobre este tema que nos concierne a todos. Y por supuesto, comparte este vídeo con aquellas personas que crees que podrían beneficiarse de escuchar esta historia. Porque juntos, podemos crear una nueva narrativa sobre lo que significa envejecer. Una narrativa de empoderamiento, de crecimiento continuo, de amor propio.
Te espero en el próximo vídeo. Hasta entonces, vive con plenitud, ama con libertad, sé auténticamente tú mismo. En eso, amigos míos, reside la verdadera felicidad.